Para grabar. Ok, bueno, pues si recuerdan la clase pasada, estuvimos platicando del tema de capacidad de proceso. Y bueno, pues el tema de capacidad de proceso, comentábamos que está relacionado con las cartas de control. Decíamos, bueno, bajo el supuesto de que nuestro proceso tenga un output o tenga una característica de calidad que siga una distribución normal y que esta característica de calidad, digamos que a la hora de graficarla dentro de una carta de control, refleje que el proceso es estable o que el proceso es predecible en el futuro, podemos utilizar esta información o podemos utilizar el hecho de que el proceso es predecible en el futuro para poder hacer predicciones respecto a cuántas unidades estaríamos esperando producir que estuvieran conformes o que estuvieran no conformes. Y con esto pues tomar decisiones importantes para mejorar el proceso, para digamos que determinar pues el grado en el que el proceso, el grado de madurez del proceso con el cual puede cumplir con las especificaciones del cliente o con las especificaciones o con las necesidades, ¿no?, del cliente. Entonces, bueno, hablábamos que pues el supuesto importante es que la característica de calidad pues sigue una distribución normal. Conocemos bien la distribución normal, pues es una distribución que tiene dos parámetros que la definen, ¿no? La media y la desviación estándar. La media pues se refiere al valor que se presenta más frecuentemente en el conjunto de datos, ¿no? Generalmente, pues también se utilizan muestras, ¿no? No estaríamos pensando tanto como en analizar todas las unidades que se están fabricando, sino pues más bien trabajar con el estimador media muestral. Pero bueno, la media pues es, como comentaba, pues el valor más frecuente, ¿no?, que se presenta. Si estamos midiendo algo, pues la medida más frecuente que tienen las unidades que estamos midiendo. Y ya dependiendo de la desviación estándar o dependiendo de la dispersión que tenga esta distribución, pues será lo diferente que puedan ser unas piezas de otras. Comentábamos que en cartas de control, pues platicamos mucho de lo que son los límites de control, ¿no? Los límites de control, pues sabemos que es pues unas referencias que utilizamos y que construimos mediante la media y la dispersión, ¿no? La media y la desviación estándar. Para cartas de control, la desviación estándar o la variabilidad del proceso, la dispersión, la calculábamos para la dispersión de corto plazo, ¿no? Si se acuerdan, pues había por ahí unas gráficas, unas tablas de donde sacábamos los valores pues para calcular nuestros límites de control. ¿Cuál es la diferencia entre los límites de control y los límites de especificación, que son los del tema de capacidad del proceso? ¿Cómo ven? ¿Alguien me podría decir, pues, así con sus propias palabras, cuál es la diferencia entre los límites de especificación y los límites de control? El límite de control es con base a los datos, okay, o sea, con base a la media para arriba y para abajo, uh-huh, y de especificación es lo que nos pide el cliente como tal. Ok, muy bien. Pues sí, básicamente, ¿no? Los límites de control pues se construyen a partir de la información de los datos, ¿no? La dispersión que tengan los datos pues son lo que nos va a determinar los límites de control. Los límites de control de alguna manera representan la variabilidad real del proceso, o sea, es decir, pues qué tan diferentes están saliendo nuestras unidades producidas unas de otras. Y los límites de especificación, pues como su nombre lo dice, es lo que especifica el cliente, ¿no? Como un requerimiento. Entonces, pues pudiéramos pensar que los límites de especificación, pues es la variabilidad permitida por el cliente, mientras que los límites de control, pues es la variabilidad real que tenemos en el proceso. Y bueno, pues platicamos ahí de algunos índices para, digamos que tener una referencia de la capacidad que tiene el proceso para cumplir con estas especificaciones que nos va a dar nuestro cliente. Si recuerdan, pues platicamos del índice CP, que mide la capacidad potencial del proceso. ¿Alguien se acuerda por qué es la capacidad potencial? Como ven, ¿alguien se acuerdan por qué, por qué el índice se llama índice de capacidad potencial del proceso?
Asume que está centrado, ¿no? Porque asume exacto, porque asume, entonces, la capacidad que el proceso tendría si es que está centrado. Es decir, si la media del proceso, si la media del proceso se sitúa pues en donde está el valor nominal o el target o el objetivo o bueno, lo que debería de medir la pieza, ¿no? Bueno, después hablamos del índice CPK, que es una adecuación del índice CP que ya toma en cuenta el centrado del proceso. Y pues es una referencia, digamos que más precisa de la capacidad real del proceso. Entonces uno se conoce más como la capacidad potencial, es decir, lo que pudiéramos llegar la capacidad que pudiéramos llegar a tener si el proceso estuviera centrado. Y el índice CPK es pues ya la capacidad real del proceso, porque ya toma en cuenta el centrado del proceso, ¿no? Y después platicamos de otros índices, el índice PP, que son muy parecidos, si se acuerdan. El índice CPK, pues digamos que incluye la medida de, déjenme lo ubico aquí, el CP upper y el CP lower, que es la referencia o es el valor de la diferencia entre el límite de especificación y la media. Bueno, es como la referencia entre ya sea el límite de especificación inferior y la media o el límite de especificación superior y la media. Y una medida muy similar es el índice PP, que a diferencia del índice CP, lo que mide es la capacidad del proceso, la capacidad potencial del proceso, pero a largo plazo. ¿Sí? La capacidad que tiene el proceso para cumplir especificación, pero a largo plazo. Y el CP, pues es la capacidad potencial del proceso, pero más bien a corto plazo. ¿Vale? El PP, pues, bueno, habíamos comentado que la diferencia de estos dos es la forma en la que se calcula la desviación estándar. Uno es la desviación estándar de corto plazo y el otro, pues, es la de largo plazo. Si estos dos valores son muy diferentes uno del otro, pues pudiera ser, es una referencia a que el proceso pudiera no ser estable. Pudiéramos tener un proceso que no es predecible en el futuro y por lo tanto, pues tenemos que atender primero la estabilidad del proceso, porque si no, pues cualquier decisión que vayamos a tomar con estos datos, pues va a ser equivocada, ¿no? Y bueno, pues por ahí vimos algunas referencias, ¿no? De los diferentes valores que podemos obtener del CPK para determinar, pues, cuál es la capacidad del proceso, cuál es el porcentaje de piezas conformes que estaríamos esperando tener en nuestro proceso y también en unidades de piezas por millón, ¿no? O sea, por 1.000.000 de piezas producidas, ¿cuántas esperaríamos que estuvieran no conformes? Y bueno, también como una tasa de defectos, ¿no? Por ejemplo, aquí, por 3.15 piezas producidas, pues esperaríamos una defectuosa. O por 1.000.000 de piezas producidas, pues nada más una defectuosa. Muy bien, bueno, pues este es como el resumen. Ahora, vamos a platicar de cómo llevaríamos a cabo pues un proceso para analizar o para determinar la capacidad que tiene la capacidad de un proceso. Hasta este punto, pues necesitaríamos saber si el proceso ha sido monitoreado utilizando cartas de control. Entonces, nuevamente, si ustedes quisieran asesorar a alguna empresa respecto a estos temas, pues primero tendrían que determinar si ya se hizo un análisis de cartas de control, ¿no? Para determinar si el proceso está en control estadístico o no. Si no, pues lo tendrían que llevar a cabo. Vamos a suponer que a lo mejor ya lo llevaron a cabo. Ya determinaron que el proceso está en control estadístico. Que el proceso es estable. Ahora lo que sigue, pues es realizar el análisis de capacidad del proceso. Entonces, el primer paso, pues va a ser conseguir los datos, ¿no? Vamos a necesitar datos del tipo continuo. Este tipo de análisis son para características de calidad que manejan una variable aleatoria continua, que por lo general, las variables continuas son aquellas que se refieren a una medición.
las que estamos analizando, pues la medida de una pieza, el peso de una pieza, la resistencia a la flexión de una pieza, la viscosidad, etcétera, ¿no? Porque si tenemos una característica de calidad diferente, tendríamos que utilizar otro enfoque. Este enfoque es nada más para cuando las características de calidad que estamos analizando son de tipo continua, ¿vale? Después, tendríamos que determinar si la característica de calidad o la variable que estamos analizando sigue una distribución normal, porque es uno de los supuestos de este procedimiento. Entonces tendríamos que aplicar pues una prueba de normalidad de nuestros datos. Si los datos no son normales, pues tendríamos que utilizar un enfoque diferente. Tendríamos ya sea que tratar de normalizar los datos aplicando alguna transformación o utilizar pues un procedimiento no paramétrico, es decir, un procedimiento que no requiera del supuesto de normalidad. Después, pues ya procederíamos. Bueno, esta es una nota de la estabilidad del proceso, así como hay que verificar que los datos son normales, pues habrá que verificar que el proceso es estable, que está en control estadístico, y después tendríamos que recolectar pues suficiente información para hacer nuestro análisis. Entonces, la sugerencia es que por lo menos sean 100 muestras, ¿vale? 100 muestras que pues vamos a tener que medir del proceso. Entonces aquí también pues va a haber dos opciones, ¿no? Ya sea que haya alguien que les ayude a ustedes a hacer las mediciones y les dé la información además. Ustedes tienen que cerciorar que las mediciones que va a realizar sean realizadas correctamente. En el sentido de que no vamos a querer que toda una mañana se avienten las 100 muestras, sino más bien, si es un proceso que tiene 2 turnos, pues algunas mediciones en el turno de la mañana, algunas mediciones en el turno de la noche, si se quiere hacer el análisis global, o si se quiere hacer un análisis diferente por el turno de la mañana y el turno de la noche, entonces el turno de la mañana, pues a lo mejor cada hora ir y recolectar subgrupos de tamaño 4, ¿sí? Cada hora 4 piezas, sacarlas del proceso, medirlas, y pues ahí las vamos guardando, ya sea en una hoja de cálculo de Excel, o si directamente van a usar Minitab, pues en su hojita de Minitab, pues ahí las van guardando, ¿no? Entonces tendrían que hacer 25 subgrupos de tamaño 4 en diferentes temporalidades. Puede ser cada hora, sacan cuatro piezas, las miden. Pasa otra hora, 4 piezas las miden. Así hasta que lleguen a los 25 subgrupos o hasta 35 subgrupos. Entre más subgrupos tengan, pues la información va a reflejar mejor al proceso, ¿no? Es pues como en la teoría del muestreo, ¿no? Similar, entre más parecida sea la información que estamos recolectando al proceso, pues vamos a tener una referencia más fidedigna, ¿no? De lo que está pasando, ¿vale? Hay que cuidar que los subgrupos que vayamos a tomar, pues tengan cierta homogeneidad. Es decir, pues procurar a lo mejor, si son un montón de máquinas, pues a lo mejor recolectar de todas las máquinas en la misma situación posible, ¿no? Si sabemos que el proceso es muy sensible a humedad, pues no sé, procurar que los 25 subgrupos los tomemos en un tiempo suficiente para que toda la variabilidad que pueda afectar el proceso pues se vea reflejada en nuestro análisis, ¿no? Y pues ya una vez que tengamos los datos, pues habría que analizarlos. Entonces, en nuestro curso de Blackboard, en la pestaña del tercer parcial, en la pestaña de tercer parcial donde están las presentaciones, hay un documento que se llama Process Capability Data. Entonces, si lo pudieran descargar para hacer un ejemplo.
¿Sale? Es así como el que se ve en el proyector. ¿En qué tal? ¿Sí vieron los Óscares? Estuvo muy raro eso, ¿no? Yo como que pensaba que era parte del show. Como que no entiendo como que, o sea, ¿por qué? ¿No? Y luego, me enteré por ahí en la mañana que esta entrega de Óscares, el tema de la entrega era algo así como un llamado a la paz o una cosa así, ¿no? Y pues más bien la escena característica, pues es la cuestión ahí con el Will Smith, ¿no? Y luego qué penoso porque así minutos después se para a que le den su Oscar. Pues sí. Ah, qué caray va. Sí, o sea, a mí me dio un poco de pena, ¿no? Porque pues, o sea, como que sí es un buen actor, ¿no? Ya tenía un buen rato buscando, bueno, con muchas nominaciones. Ya le estaba pasando como a DiCaprio. Y ahora que se gana su Oscar, pues más bien todos se acuerdan por el exabrupto que tuvo ahí, ¿no? Qué chistoso. O sea, qué chistoso la situación, ¿no? La agresión que hizo. Muy bien. Bueno, entonces ya sí logramos abrir el documento. Lo que tenemos aquí es un ejemplo en el que lo que se está realizando es la medida de un corte que se hace pues a una especie como de hule vulcanizado con el que se fabrican llantas, ¿no? Y entonces el interés es pues medir, parece ser que el espesor de las llantas. El espesor debe de ser de 780 milímetros, o sea, eso es la necesidad del cliente, ¿no? El espesor de las llantas deben de ser de 780 milímetros. Eso es lo que el valor nominal o el valor objetivo. Pero se tiene una tolerancia. La tolerancia es de más o menos 10 milímetros. Más o menos 10 milímetros. Y bueno, lo que pues, nos da unos límites de especificación de 770 el inferior y 790 el superior. Ahora, con datos históricos, se sabe que la media del proceso es de 783 milímetros. Esta es la media del proceso. Y que se tiene una desviación estándar de 3 milímetros. ¿Vale? Ahora, con estos dos datos, con la media y la desviación estándar, ¿ustedes qué dirán? Pudiéramos decir que en general, así sin hacer el estudio, el proceso tendrá una buena capacidad para cumplir las especificaciones del cliente, nada más viendo la media y la desviación estándar. ¿Qué dicen? ¿Cómo ven? A ver, analícenlo. La media es 783, la desviación estándar es 3 milímetros. Fíjense en el valor objetivo, fíjense en la tolerancia que les está dando el cliente. ¿Cómo ven? Viendo esos dos valores, ¿qué dirán ustedes? Así de entrada. ¿Se ve bien o se ve mal? La capacidad del proceso. Nuestra capacidad para cumplir con esa tolerancia. ¿Qué dicen? ¿Se ve bien? ¿Por qué? ¿Por qué bien? Porque sigue como dentro del límite. Ok. A ver, más o menos traten de visualizar cómo se verían los límites de control. Así a ojo de buen cubero. ¿Cómo se verían los límites de control? Es decir, ¿cuáles se verían más estrechos? ¿Los de control o los de especificación? ¿Más angostos, o sea, más chiquitos? Son tres. ¿Cuáles serían más angostos, los de control o los de especificación? Los de especificación se verían más angostos, o sea, más cerca de la media, los de especificación, que los de control. Los de control más, no más ligados. Ok.
A ver, los de control, ¿cómo calculamos los de control? Son 6 desviaciones. Ajá. Más menos 3. Los de control es la media más menos 3 desviaciones estándar, ¿no? De arriba sí se puede. Ajá. Pero es que está un poco espejo también. Podría ser que estaba medio descentrado. Ok, bueno, pues por ahí más o menos pudiéramos ahí hacernos darnos una referencia, ¿no? Si el límite de control es la variabilidad real que tenemos en el proceso y el de especificación es lo que me dice el cliente, pues ahí como que mentalmente podemos ver, pues, cuáles se quedan afuera, los de control o los de especificación. Si los de control están afuera de los de especificación, pues quiere decir que la variabilidad real es mayor que la tolerada, ¿no? Bueno, vamos a verlo utilizando Minitab. Entonces vamos a intentar ingresar aquí a alguna de las salas. Pues a ver si alcanzo a entrar a la primera. ¿Se podrá que varios entren a la misma compu? No, ¿verdad? No, Ok. Si ahora sí entro rápido. Ok, entonces, bueno, si gustan ingresar y copiar los datos de nuestro documento de Excel. ¿Qué tal? Ya casi el periodo de receso, ¿no? Que es como una semana, ¿no? Que es la primera semana. ¿Cuál es la Santa y cuál es la de Pascua? La Santa, ¿cuál es la que viene primero? ¿La Santa o la de Pascua? nosotros salimos el 8. ¿El 8? Entonces, la primera es Santa. Esa es la que tenemos de receso, ¿no? Muy bien. ¿Tienen planeado salir a algún lado? ¿No? No, yo creo que tampoco. Bueno, tengo la boda de un amigo en San Luis, entonces pues, probablemente vaya para allá y ya. Muy bien, bueno, pues ya que tenemos nuestros datos cargados en la hoja de cálculo, ¿cómo se llama? El path, ¿cómo se le dice? La ruta sería en Stat, después en Quality Tools, y vamos a buscar la opción que dice Capability Analysis. Y necesitamos la primera, la que dice normal. Y ya, esa es la que seleccionamos, ¿no? Es entonces en Stat, Quality Tools, Capability Analysis y normal. Entonces se va a abrir una ventana emergente
en donde pues primero nos pide la columna donde están los datos y aquí pues puede ser que nuevamente así, que los tenga todos en una sola columna o que los tenga acomodados por subgrupos. En este caso, si se fijan, el problema nos dice que bueno, en esta parte dice, to monitor the proper functioning of the coding process, every half hour, 5 layers are taken and measured. Entonces, tenemos subgrupos de tamaño 5. ¿Sale? Y, a ver. Entonces, bueno, pues primero la columna donde tenemos la información, pues en mi caso es la columna 1, y pues le puse la leyenda thickness. Y el tamaño del subgrupo es 5. Que nos dicen que, bueno, pues se tomaron subgrupos de tamaño 5 y es la información que nos presentan, ¿no? Ahora, lo que tenemos que completar en este cuadro es lo siguiente. Necesitaríamos especificar cuál es, ahora sí que valga la redundancia, el límite de especificación inferior y el superior. Entonces, me parece que era... El inferior es 770 y el superior 790. 770 y 790. Y luego, en opciones, vamos a especificar el valor objetivo. ¿Cuánto deberían de estar midiendo las llantas? El problema nos decía que el valor debe ser igual a 780. Entonces es aquí donde dice target. Ahí vamos a poner 780. Y ok. Y parece que ya está todo. Ok. Entonces finalizamos con ok. Y podemos ver cómo salió la ventana. La ventana es en Stat, en Quality Tools, Capability Analysis y Normal. Esa sería la ruta para que nos aparezca el asistente de capacidad del proceso. Y la segunda sería en opciones, en Options. Y aquí en la segunda ventana lo único que cambiamos es el target, ¿no? Bueno, más bien completamos el target 780. Y listo, ok. Y ok. Ok, y bueno, vamos a ver lo siguiente. Podemos ver que en verde se ve el target, o sea, lo que debería de medir, pues todas las llantas, ¿no? El espesor de todas las llantas. Entonces, respecto al centrado del proceso, ¿qué dirían ustedes? ¿Está centrado o no está centrado? No está centrado. Y lo mismo lo podemos ver si comparamos el índice CP con el CPK en la parte izquierda. Aquí, bueno, vemos que la capacidad potencial del proceso sería de 1, o sea, podemos llegar hasta tener esa capacidad de 1, pero la real es de 74 debido a que el proceso pues está descentrado. Ahora, si comparamos, por ejemplo, en las
referencias que están en la derecha, si vemos la media, que es 782, y la desviación estándar, tanto la que dice obra, es la de largo plazo, la que se utiliza para el PP y el PPK. Y la que dice within, que es entre grupos, esa es la de corto plazo, la que se utiliza para el CP, el CPK, que en este caso pues son prácticamente iguales. Si comparamos la media con la desviación estándar, pues no está tan mala la dispersión, ¿no? Son 3 milímetros lo que están difiriendo en general o en promedio cada espesor de una llanta respecto a las demás. Entonces, el problema aquí en realidad no es tanto la dispersión del proceso, sino más bien es el descentrado. Entonces yo les preguntaría, ¿qué se les hace más difícil? ¿Resolver un problema de centrar el proceso o de la dispersión? ¿Cuál será más complicado? Dispersión, ¿no? La dispersión. Por ejemplo, aquí hay que pensar que es una operación de corte, lo que hace que, pues, lo que define el grosor de la llanta, ¿no? Pues con un corte, están cortando el hule y pues eso determina el espesor. ¿Qué fuentes de variabilidad se les pudiera venir a la mente que pudieran generar esos diferentes espesores? O sea, esos 3 milímetros de variabilidad que estamos viendo. Así, pues, piensen, ¿qué se les ocurre que puede hacer? Si es un corte, ¿qué factores pudieran afectar el espesor de la llanta? No estoy bien calibrada la máquina. Ok, que no esté bien calibrada la máquina. Pudiera ser a lo mejor el filo, ¿no? De la navaja. A lo mejor, bueno, si están cortando con una navaja, pues quizás haya que cambiar cada determinado tiempo la navaja. Eh, pero bueno, probablemente tenga algo que ver con la calibración, ¿no? Ya sea pues, de dónde está situada la navaja o el filo, ¿no? Probablemente por eso están saliendo las llantas un poquito más grandes, un espesor más grande de lo que deberían de tener. Entonces, como el centrado o el descentrado de un proceso es por algo muy específico en el proceso. Es algo muy, muy, muy específico. Es lo que nos refleja. O sea, hay un problema, pero es debido a algo muy específico. Y por otro lado, cuando tenemos un problema de que la distribución es muy ancha, o sea, que hay mucha variabilidad, pues ahí es debido a un montón de cosas, ¿no? Puede ser la calibración de la máquina, puede ser que están utilizando un mal método, puede ser mil cosas, ¿no? O sea, cuando hay una dispersión grande, las fuentes o las causas que pudieran estar variando el espesor, pues se deben a un montón de cosas, no sabemos cuáles puedan ser. Pero cuando es del centrado, eso quiere decir que es algo muy específico. Entonces siempre va a ser más fácil atender un problema como el del centrado. Aquí en realidad pues lo que se tiene que encontrar es pues cuál es esa causa que está descentrando el proceso, porque en realidad todo sale muy parecido, ¿no? Todo está saliendo con una variabilidad de 3 milímetros, que pues parece buena porque 3 milímetros está dentro de especificación, ¿no? Tenemos más o menos 10 milímetros. Entonces parece que la variabilidad que tenemos es buena. En lo que estamos fallando es que algo está pasando que, o sea, todo en promedio sigue saliendo muy parecido, pero más grande. O sea, todas las piezas están saliendo más grandes de lo que deben ser, pero todas, o sea, la distribución está recorrida hacia la derecha. Entonces, o sea, no es algo tan complicado, sería cuestión nada más de emprender ahí un proyecto de mejora para determinar qué es lo que está haciendo que salgan más grandes las llantas. Entonces, pues ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que formar un equipo de trabajo con con todos los involucrados en este proceso de corte y descubrir qué está pasando. Muchas de las veces puede ser que los operadores incluso ya sepan cuál es la razón o por qué está pasando este efecto, ¿no? Pero como los operadores muchas de las veces no tienen la autonomía para tomar decisiones para poder hacer una corrección, o sea, probablemente nada más es cosa de ajustar la máquina, pero como ellos tienen a lo mejor la indicación de no mover los parámetros de la máquina, pues no realizan la modificación, ¿no? Entonces, hasta que se presenta un fenómeno como este, cuando se hace un equipo de trabajo, se pregunta
y puede ser que por ahí alguien ya sepa la razón, pero pues como no tiene, digamos, la autonomía o la autoridad para tomar esas decisiones, pues se tiene que esperar a que se forme un equipo de trabajo como ese y que se externe esa hipótesis, porque también puede ser que sea una hipótesis del operario, ¿no? Que diga, bueno, yo he visto otras ocasiones que empieza a salir la llanta más ancha por esto, ¿no? Porque hay una descalibración, por algo que haya sucedido. Entonces se hace la corrección y se ve si esa modificación al proceso impactó positivamente, en ese caso, el centrado del proceso. ¿Vale? No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Cómo ven? Miren, las líneas rojas representan los límites de especificación. La línea verde, el valor objetivo. Las curvas que nos sirven para modelar la distribución normal, hay dos, una punteada y una roja. La roja es la distribución a largo plazo y la punteada es a corto plazo. Pudiera ser que sean diferentes, aquí salieron prácticamente iguales, pero puede ser que sea una muy diferente de la otra, y esto quiere decir que se están presentando como estacionalidades. Es decir, que si hay 3 estaciones de tiempo, a lo mejor hay 3 periodos en el que hacemos un cambio de material, se nos acaba un lote y empieza el que sigue y empieza el que sigue. Si la de a largo plazo sale más grande que la de a corto plazo, pues quiere decir que por alguna razón nuestro proveedor pues está variando, tiene un problema de variabilidad entre lote y lote. Y bueno, eso se va a ver reflejado aquí. Ahora, hay aquí un paso que se me pasó a verificar. ¿Cuál sería? Los valores históricos. Los valores históricos, pues bueno, ya vimos que por ahí tenemos la media y la desviación estándar, ¿no? Pero, ¿qué otra cosa? En cuanto a los pasos que vimos en la presentación, ¿qué pasito se me hubiera podido pasar? La normalidad de los datos. La normalidad de los datos, ¿no? Ahora, pues primero necesitamos hacer la prueba de normalidad, ¿no? Aunque como usamos Minitab, pues ustedes qué dicen, ¿son normales o no son normales? Por el histograma, pues se ven muy normales, ¿no? O sea, se ven así la campana de Gauss bastante clara ahí, ¿no? Digamos que de manera gráfica, pues podemos ver que tiene esa forma de campana, ¿no? Pero bueno, lo correcto en realidad no es lo que hice yo, lo correcto sería, pues, hacer la prueba de normalidad. Entonces, bueno, yo la recomendación es que primero hagan la prueba de normalidad y luego ya pasen a hacer el análisis de capacidad del proceso. Para hacer nuestra prueba de normalidad, vamos a cerciorarnos pues de que los datos son normales. Tendremos que ir a Stat, en Basic Statistics, y casi hasta abajo, bueno, hay dos opciones, la de Goodness of Fit o la de prueba de normalidad. Vamos a seleccionar la prueba de normalidad. Entonces, si seleccionamos esta opción, pues tendríamos que indicar cuál es la columna donde está la variable en la cual queremos hacer la prueba de hipótesis de normalidad. Hay 3 pruebas disponibles. La Anderson-Darling, una que se parece mucho a la Shapiro-Wilks, y la Kolmogorov-Smirnov. Entonces, bueno, pues si usamos la Anderson-Darling, en realidad las 3 son muy parecidas. En realidad se llega a la misma conclusión. Vamos a obtener esta gráfica. Esta es una gráfica de normalidad, donde se grafican los puntos en papel probabilístico. Entonces, la idea es que si los puntos se alinean o siguen una tendencia lineal sobre pues esta línea roja, eso representa que los valores siguen una distribución normal. Cuando no son normales, pues los datos se ven así como que se van y regresan. O sea, no se vería como una línea recta, sino se vería más bien como una curva, así como que sube y luego baja. Aquí pues se ven muy alineados los datos a la línea roja, a lo mejor nada más
por ejemplo, este sería el único valor que se ve un poco raro, ¿no? Pero si no estuviera este valor, pues todos los demás quedan muy alineados, ¿no? Y bueno, digamos, esa es la interpretación gráfica. La interpretación analítica, no sé si alcanzan a ver ahí, pero están los valores de la prueba de hipótesis de Anderson-Darling. ¿Se acuerdan cómo es la hipótesis nula de esta prueba? ¿Qué dice la hipótesis nula? Que los datos son normales. O sea, es una prueba de hipótesis, ¿no? Entonces tenemos la hipótesis nula y la alternativa. La nula establece que los datos son normales y la alternativa que no son normales. Entonces, para yo poder rechazar la hipótesis nula, si utilizo el criterio del valor P, ¿qué tendría que pasar para yo poder rechazar la hipótesis nula? Utilizando el criterio del valor P. Que sea menor a lo que hayamos definido como alfa, ¿no? Que sea menor al nivel de significancia que hayamos definido. Generalmente, lo común es que se dé, como dice Jacqueline, un valor del 5%, ¿no? De alfa, una significancia del 5%. Entonces, si el valor P es menor que 0.05, rechazaríamos la hipótesis nula. Entonces, en la prueba de normalidad, la hipótesis nula establece que los datos son normales. Para poder rechazar esa aseveración, tendríamos que tener un valor P menor que 0.05. Aquí tenemos un valor P de 0.199. Entonces, ¿a qué estaríamos concluyendo con ese valor P? ¿Qué estaríamos concluyendo? Que sí son normales, ¿no? Que los datos siguen una distribución normal. Y bueno, ya era más o menos lo que habíamos visto desde aquí, ¿no? Pues el histograma pues, se ven los datos bastante normales. Se ve muy, muy claro ahí como la forma esta de campana de Gauss. Muy bien, entonces hasta aquí no sé si hay alguna duda. ¿Cómo ven? Ok. Miren, estas pruebas, tanto las cartas de control, el análisis de capacidad del proceso, son muy fáciles de llevar a cabo en el escritorio, ¿no? O sea, realmente son, digamos que proyectos fáciles de vender, fáciles de desarrollar. La complejidad pues vendrá a la hora pues, de recabar la información. Si ya encuentran que el proceso está descentrado, pues cómo resolver ese problema de descentrado o de descentrado, más bien. Y así, ¿no? O sea, en realidad, pues la complejidad pues se presenta pues ya en la práctica, ¿no? Cuando veamos pues cuestiones aquí, pues los datos ya vienen pues muy fácil, bueno, nos dan los datos, ¿no? Pero pues ya en la práctica pues habrá que ir a conseguirlos. Entonces les digo, pues ya dependerá, ¿no? De que si tienen quien les consiga los datos o si a lo mejor ustedes tienen que tomar los datos para estar seguros de que las mediciones están realizadas correctamente.